La jornada de este lunes ha arrancado con un impulso claro en los precios del oro y la plata, motivado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda reducir las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre. Este repunte se ha producido tras la publicación de un informe económico el pasado viernes que mostró una desaceleración notable en la creación de empleo, debilitando aún más el argumento de mantener una política monetaria restrictiva. El contrato de futuros de oro para diciembre subió 22,90 dólares hasta situarse en 3.422 dólares con 50, mientras que la plata para entrega en septiembre subió 406 centavos, alcanzando los 37.325 dólares. Este tipo de movimientos refleja una vez más la extrema sensibilidad de los mercados de metales preciosos a cualquier señal que apunte a un cambio en la política monetaria estadounidense. Lo que ha llamado profundamente la atención ha sido la reacción política a los datos de empleo. El expresidente Donald Trump, en una decisión que ha generado titulares, destituyó al director de la agencia encargada de recopilar y publicar las cifras mensuales de empleo. Esta medida, que se dio a conocer el mismo viernes en la noche, parece una respuesta directa a un informe de empleo que mostró que la contratación se ralentizó en julio y que los datos de mayo y junio fueron revisados a la baja. La decisión de Trump de anunciar un nuevo gobernador de la Reserva Federal y un nuevo estadístico encargado del empleo no es solo simbólica, es una señal clara de que quiere reformar o al menos influir en las instituciones que determinan la narrativa económica del país. Los mercados bursátiles estadounidenses sufrieron un revés el viernes tras la publicación de los datos de empleo, lo cual cambió completamente la narrativa del debate económico. Antes del informe, muchos esperaban que la Fed mantuviera su postura agresiva en cuanto a tasas de interés. Sin embargo, las cifras decepcionantes han inclinado la balanza hacia una probable reducción de tasas en la reunión del FOMC de septiembre. Este cambio de expectativas ha sido beneficioso para el oro y la plata, activos considerados como refugios seguros, ya que tasas de interés más bajas tienden a debilitar el dólar y reducir el rendimiento de activos como los bonos del tesoro, haciendo que los metales preciosos sean más atractivos. Curiosamente, a pesar del avance de los metales, los índices bursátiles estadounidenses también registraban fuertes subidas este lunes a mediodía. Esta aparente contradicción puede entenderse en el contexto de la especulación sobre recortes de tasas, lo cual tiende a beneficiar a los mercados de acciones. Sin embargo, al ser la renta variable una clase de activo competidora directa del oro y la plata, su buen comportamiento limita, en parte, las ganancias que podrían haber sido mayores en el mercado de metales preciosos. Otro factor importante a tener en cuenta es el comportamiento del petróleo y del dólar. Los futuros del crudo en la bolsa de Nueva York, NYMEX, se negociaban a la baja tras la decisión de la OPEP Plus de aumentar su producción conjunta. Esta medida ejerce presión a la baja sobre los precios del petróleo, lo cual, unido a una caída en el índice del dólar estadounidense, ha creado un entorno propicio para los metales. Cuando el dólar se debilita, el oro y la plata, que se negocian en esta divisa, se vuelven más baratos para los compradores que usan otras monedas, lo que aumenta su demanda internacional. En cuanto al análisis técnico, los futuros del oro para diciembre muestran una clara ventaja a corto plazo para los toros del mercado. El próximo objetivo al alza para los compradores es lograr un cierre por encima de la sólida resistencia establecida en el máximo de julio de 3.509 dólares. Por el contrario, el objetivo inmediato para los vendedores es empujar los precios por debajo del sólido soporte técnico ubicado en 3.300 dólares. La primera resistencia se encuentra en los 3.450 dólares, seguida por una más fuerte en 3.480. Por el lado del soporte se identifican los niveles de 3.397 dólares, mínimo de la sesión nocturna, y 3.350 dólares. Según la calificación de mercado de Wyckoff, el oro tiene un puntaje de 6,5 sobre 10, lo que indica una ventaja técnica moderada para los alcistas. El panorama técnico de la plata es algo más complejo. Aunque los futuros de plata para septiembre todavía mantienen una ventaja técnica a corto plazo, esa ventaja está empezando a desvanecerse. La tendencia alcista en el gráfico diario ha sido invalidada recientemente, lo que significa que los toros de la plata necesitan actuar con rapidez si quieren evitar una reversión bajista más profunda. El siguiente objetivo al alza es lograr un cierre por encima de la resistencia técnica establecida en el máximo de esta semana, en 38,51 dólares. Por el lado bajista, los osos buscan cerrar por debajo del sólido soporte en 35 dólares. La primera resistencia aparece en 37,73, seguida de una más alta en 38 dólares.
En cuanto al soporte, los niveles clave están en el mínimo de la semana pasada, de 36,28 y luego en 36,00. La calificación de Wyckoff para la plata también se mantiene en 6,5, reflejando una situación técnica. Ese tipo de análisis técnico, aunque útil, debe contextualizarse dentro de una realidad económica más amplia. Si bien los movimientos de precios ofrecen pistas importantes, es fundamental entender las fuerzas macroeconómicas que los impulsan. En este caso, la política monetaria de la Fed, la intervención política en las instituciones estadísticas y monetarias del país y la evolución de los mercados globales de materias primas están interconectados. La intervención de Trump no debe ser tomada a la ligera. El hecho de que un expresidente destituya funcionarios técnicos tras un mal informe económico refleja un grado de politización creciente en las estadísticas económicas. Esta situación podría generar una desconfianza generalizada en los datos oficiales, lo cual tendría implicaciones de largo alcance, no solo para los inversores, sino para la credibilidad institucional de Estados Unidos en los mercados internacionales. La decisión de sustituir a altos cargos técnicos como el jefe del BLS, Oficina de Estadísticas Laborales, y designar un nuevo gobernador para la Reserva Federal no solo altera el equilibrio institucional interno, sino que también puede cambiar la percepción que tienen los inversores internacionales sobre la fiabilidad de los datos económicos provenientes de Estados Unidos. Este tipo de maniobras políticas pueden provocar un efecto boomerang en la confianza global, lo cual históricamente ha favorecido la compra de activos refugio como el oro. Cuando los datos se perciben como manipulados o politizados, los inversores institucionales, incluyendo bancos centrales extranjeros, tienden a replegarse hacia activos tangibles, verificables y desvinculados del sistema político. Aquí es donde se hace evidente el rol histórico que el oro ha desempeñado. Durante siglos, el oro ha servido como medida de valor, instrumento de reserva y medio de intercambio universal, precisamente porque no está sujeto a decisiones unilaterales de un gobierno o banco central. En épocas de incertidumbre política, corrupción o manipulación estadística, los capitales fluyen hacia activos que no pueden ser inflados o devaluados por decreto. Es por eso que, aunque muchos consideran al oro una reliquia del pasado, su rol como piedra angular de estabilidad sigue intacto. Y lo mismo puede decirse de la plata, aunque en menor escala, dado su carácter dual como activo industrial y refugio. La historia está repleta de episodios donde las tasas de interés bajas han disparado los precios del oro. Desde los años 70, con el abandono del patrón oro, hasta la crisis financiera de 2008 y la era de tipos cero tras la pandemia, cada ciclo de relajación monetaria ha coincidido con un ciclo alcista de los metales preciosos. Este fenómeno no es casualidad. Cuando el dinero pierde rentabilidad, es decir, cuando mantenerlo en el banco no genera intereses, los inversores buscan activos que conserven valor. Además, las tasas bajas tienden a estimular el endeudamiento y, por tanto, alimentan la inflación, lo que refuerza aún más la atracción del oro como cobertura. Lo que estamos viendo ahora podría marcar el inicio de un nuevo ciclo. La economía estadounidense muestra signos claros de debilitamiento estructural. La creación de empleo se desacelera, el consumo pierde fuerza, la deuda nacional alcanza niveles sin precedentes y la presión política para revertir las políticas de endurecimiento monetario crece cada día. En este contexto, cualquier cambio en el liderazgo de la Reserva Federal o en la metodología de recopilación de datos económicos tiene un impacto directo en las decisiones de inversión globales. Además, no se puede ignorar el papel que juegan los bancos centrales de otros países. China, por ejemplo, ha incrementado significativamente sus compras de oro en los últimos años. Lo mismo ha hecho Rusia como parte de su estrategia de desdolarización. Estas compras no son anecdóticas, representan una tendencia sistémica de los países emergentes a reducir su exposición al dólar y reforzar sus reservas con activos tangibles. Esta demanda constante y estructural añade un piso sólido al precio del oro, independientemente de los movimientos especulativos de corto plazo. Por otro lado, la plata, aunque a menudo eclipsada por el oro, está cobrando cada vez más protagonismo en el contexto industrial. Su uso en tecnologías limpias, como los paneles solares y los vehículos eléctricos, implica una demanda creciente que podría empujar los precios al alza, incluso si el entorno económico no fuera favorable. Esta dualidad convierte a la plata en un activo extremadamente interesante. Combina la protección contra la inflación y la debilidad del dólar con el potencial de crecimiento ligado a la revolución energética. A esto se suma el fenómeno de la tokenización y el auge de las criptomonedas.
Aunque algunos ven al Bitcoin como el nuevo oro, es evidente que el mercado aún considera al oro físico como el refugio más seguro. La volatilidad extrema de los criptoactivos, sumada a su dependencia de infraestructuras tecnológicas y regulaciones estatales, los hace menos fiables en momentos de crisis real. Sin embargo, lo interesante es que la popularización de estos activos digitales ha reactivado el debate sobre la descentralización financiera, una narrativa en la que el oro lleva milenios siendo protagonista. En este escenario de múltiples tensiones económicas, geopolíticas, institucionales y tecnológicas, los metales preciosos ofrecen una combinación única de seguridad, liquidez y resistencia al riesgo sistémico. No es casualidad que en cada etapa de incertidumbre global, el oro y la plata resurjan como activos de referencia. Y lo que estamos presenciando en estos momentos podría ser el inicio de un nuevo ciclo de revalorización, impulsado por fuerzas mucho más profundas que una simple corrección técnica. El análisis técnico del oro y la plata, aunque ya ofrece pistas claras de que los toros tienen la ventaja en el corto plazo, necesita complementarse con un análisis fundamental a más largo plazo para comprender el verdadero potencial de estos metales. Si observamos el comportamiento del oro durante los últimos 50 años, veremos que cada ciclo alcista importante ha estado acompañado por un entorno económico adverso, inflación elevada, crisis de confianza en el sistema bancario, conflictos geopolíticos o intervenciones desordenadas por parte de los bancos centrales. Hoy todos estos elementos están presentes en mayor o menor medida. Las previsiones actuales sobre la política monetaria de la Reserva Federal apuntan a una posibilidad real de recorte de tasas en la próxima reunión de septiembre. Y si bien este primer paso podría ser interpretado como una medida de precaución ante una economía en desaceleración, no es descartable que se convierta en el inicio de una serie de recortes más profundos. Una Fed más dovish, presionada por un entorno político agitado y cifras macroeconómicas débiles, no solo debilita el dólar, sino que vuelve a poner al oro en el centro del escenario. Otro aspecto fundamental es el déficit fiscal crónico que arrastra a Estados Unidos. El gasto público sigue creciendo, los ingresos fiscales no alcanzan a cubrir los compromisos y el endeudamiento estatal se dispara. Esta situación estructural obliga al Tesoro a emitir más bonos, lo cual, en un entorno de tasas más bajas, puede derivar en una pérdida de apetito por los títulos de deuda pública y un aumento de la inflación. En este punto, los inversores institucionales vuelven su mirada al oro como cobertura clásica frente a la erosión del poder adquisitivo de la moneda. En paralelo, los conflictos geopolíticos siguen escalando en diversas regiones del mundo, desde la persistente tensión en el mar de la China meridional, pasando por la guerra en Ucrania, hasta los conflictos en Medio Oriente, el mundo atraviesa una etapa de inestabilidad, que se refleja en los mercados. Los metales preciosos, como activos de cobertura geopolítica, suelen beneficiarse en estos contextos. Además, las sanciones cruzadas entre grandes potencias y el uso del sistema financiero como arma política han incentivado a muchos países a diversificar sus reservas. En este nuevo orden multipolar, el oro vuelve a jugar un papel crucial. También conviene analizar el comportamiento de otras materias primas para tener una visión completa del mercado. El petróleo, por ejemplo, ha mostrado una debilidad estructural tras la decisión de la OPEP Plus de aumentar su producción. Esta caída en los precios del crudo puede aliviar la presión inflacionaria de corto plazo, pero también refleja una posible desaceleración global en la demanda. El cobre, por su parte, tradicionalmente considerado como barómetro del crecimiento económico, muestra señales mixtas. Mientras tanto, el platino y el paladio enfrentan desafíos específicos relacionados con el sector automotriz y los cambios tecnológicos. Frente a esta volatilidad, el oro y la plata emergen como valores más estables. Uno de los aspectos más subestimados del mercado del oro es su componente psicológico. A diferencia de otras inversiones, la decisión de comprar oro responde muchas veces a factores emocionales: miedo a una crisis, desconfianza institucional, pánico ante la inflación o simplemente necesidad de refugio. Esta característica lo hace impredecible en el corto plazo, pero sumamente poderoso en el largo. Cuando se desata una oleada de compras por pánico, los precios pueden dispararse en cuestión de días. Por eso, los analistas más prudentes recomiendan mantener siempre una parte del portafolio en metales preciosos, como póliza de seguro ante lo inesperado. El oro no genera intereses, no paga dividendos y no ofrece rendimiento por sí mismo. Sin embargo, su valor reside precisamente en su estabilidad, su neutralidad política y su historia como reserva de valor. Y la plata, aunque más volátil, presenta una oportunidad similar, con el añadido de que su demanda industrial sigue creciendo.
La revolución energética, la automatización, la electrónica de consumo y la tecnología médica dependen en gran parte de la plata, lo cual añade una base de soporte sólida a su cotización. En este contexto, el pequeño inversor debe actuar con criterio. No se trata de entrar al mercado por moda o por miedo, sino de entender el ciclo macroeconómico y posicionarse inteligentemente. A medida que las tasas de interés bajen, el dólar se debilite y la inflación persista, el oro y la plata se volverán más atractivos. La clave estará en saber interpretar las señales, mantenerse informado y actuar con disciplina. El mercado de metales preciosos, aunque antiguo, sigue siendo una de las herramientas más efectivas para conservar el poder adquisitivo y proteger el patrimonio. A medida que nos acercamos a la reunión de septiembre de la Reserva Federal, todos los ojos estarán puestos en los datos macroeconómicos, las declaraciones políticas y las decisiones estratégicas que puedan alterar el rumbo económico de Estados Unidos. El reciente debilitamiento del mercado laboral, la presión política para recortar tasas y los crecientes niveles de deuda pública son señales de que se avecinan tiempos de cambios profundos. Y en ese entorno, los metales preciosos como el oro y la plata se posicionan una vez más como activos esenciales para los inversores que buscan estabilidad, protección y valor real. El oro, con su historial milenario, ofrece algo que pocas inversiones pueden: confianza universal. La plata, por su parte, combina esa cualidad refugio con una creciente demanda industrial. Juntos forman una dupla estratégica para atravesar periodos de incertidumbre. Frente a una posible pérdida de credibilidad institucional y una política monetaria más laxa, estos metales son más que una apuesta, son una defensa sólida frente al desgaste del poder adquisitivo. En conclusión, mientras los mercados financieros navegan entre especulación, datos volátiles y decisiones políticas impredecibles, el oro y la plata se erigen como referentes de estabilidad. Invertir en ellos no es una cuestión de moda, sino de previsión, porque cuando todo lo demás falla, la historia demuestra que el oro permanece.